El despertador sonó a las 7 en punto, como lo había hecho durante toda su vida. David se estiró, bostezó y disculpó a su mente por el sueño persistente que lo acompañaba. A medida que se vestía, su mirada se deslizó hacia el calendario, justo el que estaba pegado en la pared. Tenía un viejo gusto por las antigüedades. Era un simple calendario de papel, sí, con números en negro, sobre una cuadrícula, un calendario, los de antes. Y un dibujo generalmente de verano en la parte de arriba. Sin embargo, ese día algo parecía extraño. El 16 de abril estaba allí, pero debajo del número, como un marcapáginas que se había deslizado, había un vacío. ¿Por qué no hay 17? Murmuró para sí mismo, así como frunciendo el ceño. ¿Qué pasó acá? Se acercó al calendario y constató que efectivamente faltaba un día. De alguna manera, el 17 de abril había desaparecido. David se encogió de hombros, sacudiéndose la sensación extraña. Probablemente un error de impresión, pensó, pero qué gracioso, ¿no? Qué gracioso. Pero igual así como una sensación extraña. No sé, un presentimiento, ponele. La escuela estaba en marcha y tras un breve desayuno con su mamá, salió de la casa, con la vista así fija en el horizonte. Un cielo azul claro que prometía un hermoso día. Sin embargo, esa promesa se desvaneció. Al llegar a clase, notó que los murmullos que circulaban entre sus compañeros tenían un tono diferente. Se reunieron en pequeños grupos, así susurrando, cubriendo los rostros con miradas de preocupación. David se acercó a un grupo que normalmente lo incluía, pero al cruzar la puerta se sintió como un intruso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esta vez la pregunta no fue interior, esta vez la pregunta la verbalizó. Preguntó, y además tratando de sonreír. Sus amigos lo miraron con desdén como si no lo reconocieran. Fue entonces cuando una de las chicas, Laura, le lanzó una mirada cortante. ¿Sabés lo que hiciste? No lo puedo creer, David, dijo con una mezcla de tristeza y desencanto. Antes de que pudiera responder, se dio la vuelta y se fue, seguida de los demás, dejándolo allí, confundido. Esa misma tarde, las cosas comenzaron a empeorar. Al regresar a casa, David sintió un frío extremo recorrerle la espalda. No solo se había perdido un día, sino que había cosas que no encajaban en su vida habitual. Los pasillos, por ejemplo, parecían más largos y las sombras de los árboles se movían de manera errática, casi agresiva. Era como si el mundo a su alrededor se estuviera distorsionando, revelando algo oscuro y subyacente. En los días siguientes, cada vez que se cruzaba con alguien, notaba miradas de desconfianza, de miedo incluso, como si él fuera el centro de un secreto que todos conocían excepto él. Intentó hablar con sus padres, pero sus respuestas eran evasivas y su preocupación parecía llenar el aire con un peso insoportable. Pero eso no fue lo peor. En las noches, mientras intentaba dormir, comenzó a escuchar suaves susurros que parecían venir de las paredes. Las palabras eran fragmentarias, así como un rompecabezas que se negaba a completarse. Un día,
Así repetían incesantemente este murmullo. La imagen de ese día perdido lo atormentaba, acechando su mente como una sombra persistente. Finalmente, una noche, exhausto y desesperado, decidió buscar respuestas. Salió a la calle. El aire era espeso y el silencio, ensordecedor. Caminó sin rumbo y de repente se encontró frente a un deteriorado reloj de torre que nunca antes había visto. Era un monumento olvidado, como si el tiempo se hubiera detenido a su alrededor. En un impulso, se acercó al reloj y colocó su mano sobre la superficie fría. Al hacerlo, una repentina imagen apareció ante él, claro, como el día. Era él, en una fiesta, sonriendo, pero en esa misma imagen, un grupo de sus amigos miraban hacia otro lado, con rostros petrificados, y luego todo se oscureció. Ese día nunca existió, resonó una voz profunda desde la nada, retumbando en su mente. David se sintió caer hacia atrás. La realidad desvaneciéndose a su alrededor, todo se desmoronaba. En un instante, comprendió que no solo había perdido un día, sino que había perdido algo más valioso, su lugar en el mundo. El día 17 de abril no había sido solo una fecha, había sido un punto crucial, un hilo en la trama de su vida que había sido deshilachado. Al día siguiente, despertó sintiéndose diferente, como si su vida hubiera cambiado irreversiblemente y dramáticamente. Miró el calendario. Ahora el 17 estaba allí, pero todo había cambiado. Su vida cotidiana se había vuelto un laberinto, y él era un extraño en su propio reflejo. Con cada paso, la sensación de que algo seguía fuera de lugar lo abrazaba. Un recordatorio constante de aquel día que nunca existió y sin embargo permanecía muy presente en su alma.